¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Isay Vargas de la Torre, con número de registro 22110054. Pertenezco al sexto P del turno matutino de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Voy a presentar el proyecto de primer parcial para la materia gráficas por computadora 2D y 3D. Se va a generar un código en Java para que tenemos esta aplicación que va a generar gráfica de barras y de pastel con un máximo de 800 por 600 megapíxeles. Tenemos la captura, podemos capturar entre 3 y 5 ítems. Se tiene que ver representado el tipo de gráfica de barras o pastel, se tiene que ver en un menú desplegable la ejecución y tenemos que seleccionar el tipo de gráfica, si es barra o pastel. Para la gráfica de barras se tiene que ver el eje de las X y de las Y. En el eje de las X tenemos el nombre del dato que capturamos, que vamos a capturar, y el eje de las Y es la escala de ese dato capturado, y se tiene que ver un texturizado para cada barra. En el caso del pastel, pues se tiene que tener un degradado y se tiene que notar en cada división pues el degradado, y debe haber un relleno, y tenemos que tener una disposición en forma de cuadros debajo de la gráfica de pastel, mostrando cada tipo de color y cada tipo de dato capturado y la proporción adecuada. Detrás de la aplicación se debe tener una imagen de fondo en su totalidad. Muy bien, ya que explicamos los pormenores, aquí tenemos el código, aquí tenemos un array que para cada dato, para los datos y para la graficación. Por defecto tenemos el gráfico de barras, aquí tenemos la graficación de la barra pastel, aquí sería la ventana en general, aquí tenemos el título de tenemos aquí los radio buttons y el botón de ejecución, la captura de datos y las selecciones de cada una de las acciones, ¿verdad? Aquí tenemos el capturador de datos, aquí tenemos este mensaje que nos muestra, tenemos entre 3 y 5 ítems que podemos capturar, y sale este mensaje de error en caso de que no coincida con lo que define aquí la instrucción. Tenemos la captura de los datos de las etiquetas, aquí lo tenemos, y aquí se llama esta clase para dibujar. Entonces también tenemos nuestra función de dibujar barras, igual se encuentra el valor máximo capturado, y aquí hace el dibujo de los ejes de las X, de las Y, las escalas de la ventana, la creación de la textura para las barras. Aquí también elegí un tipo de transparencia y colores para diferirlas, para que no sea tan opaco y tan simple y se vea tanto la textura como una diferencia entre barra y barra. Aquí tenemos la definición de esos colores, y se calcula en las barras se calcula el ancho y el texturizado y la etiqueta. Muy bien, es similar en el caso de la gráfica de pastel. Aquí tenemos una disposición de la suma de todos los datos, tenemos aquí los colores que tenemos, y aquí se inicia el segmento. Aquí definimos su centro, su posición y todo. Entonces también aquí tenemos la gestión del degradado de las rebanadas en el pastel. Se establece el gradiente, se dibuja en la gráfica de pastel, y aquí se define el degradado de esto, y también se dibujan los cuadritos con cada uno de los degradados y el nombre de cada uno de los ítems como corresponde. Aquí ya tenemos la función principal y ya podríamos ejecutar. También aquí tenemos el fondo de la aplicación, que esta es una imagen que no afecta al gráfico, y vamos a ejecutarlo para que vean el funcionamiento. Muy bien, aquí tenemos por defecto, capturamos la barra, vamos a meter 5 elementos. Tenemos la gráfica, digamos que es 15, B12, C10, D7 y E3. Y aquí se nota en el eje de las X el nombre de cada una de las barras, y aquí tenemos la escala en el eje de las Y, desde el mayor hasta el menor. En el caso del pastel, aquí se ve ese degradado. Aquí tenemos cada uno de los colores de cada una de las rebanadas del pastel, y el nombre de cada uno de los ítems. En las barras aquí tenemos su textura, y le puse yo un color para poner. No afecta el fondo que tenemos, y aquí se cumplen todos los datos de la práctica. Hemos cumplido con la captura de valores, con la gráfica de pastel, todo lo que se pidió de la gráfica de barras, las imágenes y la evidencia. Muy bien, espero que haya quedado claro. De mi parte sería todo, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.